Lo tenemos todos. Romanos capítulo 11, versículos del 25, vamos a terminar el capítulo hasta el 36. Dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, repita eso, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por la belleza de tu palabra. Ahora te suplicamos que tu Santo Espíritu nos hable al corazón, que nos permita, Dios bendito, entender un poquito más de tu palabra. Si entendemos esta porción, si aceptamos esta porción, Señor, nuestra certeza en el cumplimiento de tu palabra será completa si tu Santo Espíritu es quien nos ayuda, Señor. Por eso, en el nombre de Jesucristo, háblanos al corazón. Tú conoces nuestro entendimiento, Señor. Tú conoces nuestros temores. Tú sabes nuestra vida. Como decía el rey David, tú conoces nuestro levantar, nuestro acostar, la palabra nuestra en nuestros labios, y tú lo sabes todo, Señor. Por eso, Padre, hoy nos humillamos delante de ti y te imploramos en el nombre de Jesucristo. Háblanos al corazón. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. A ti, mi Rey, sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y decimos todos, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, fíjense que toda la carta a los romanos nos ha venido hablando de cómo Dios ha hecho salvos a personas que no lo eran, salvos a personas impías como nosotros, y nos justificó a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente explica todo lo que ha pasado y todo nos enseña que es a través del Evangelio. Por eso es que él dice que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero ahí hace una diferencia: al judío primeramente y también al griego. De tal manera que el Evangelio tiene el poder de salvar a toda la humanidad, a todo aquel que cree. Eso de salvar a toda la humanidad, nosotros no creemos en eso, pero se llama universalismo, ¿verdad? Que todos vamos a ser salvos al final, y eso no es eso lo que la Biblia enseña. Entonces, desde el capítulo 9, 10 y 11, el apóstol le da una vuelta a su enseñanza y comienza a mostrarnos cómo Dios va a hacer cómo Dios sigue tratando con el pueblo de Israel. Porque recuerde que Israel a la fecha es un pueblo apóstata. Nosotros somos, si usted se recuerda, el nombre de nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel. Mas, sin embargo, Israel no ha querido nada con nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia enseña que el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Ellos, Dios, después del año 70, Dios a través del Imperio Romano les quitó el templo.
Entonces ellos no pueden ejercer el sacerdocio, no pueden presentar sacrificios que eran herramientas necesarias para poder tener una relación con Dios. Recuerden, un Dios santo con un pueblo pecador, y por eso se presentaban sacrificios. Pero vino el Cordero Pascual, que era nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, y entonces cesaron prácticamente todas las ofrendas. Y entonces Dios, para darle cumplimiento, permitió que en el año 70 prácticamente Jerusalén fuese destruida por completo. Entonces, Israel a la fecha, amados, a la fecha no quiere nada con Jesús. La Biblia dice, en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hubo una bifurcación no digamos del plan de Dios, porque Dios no tiene plan B, sino que siempre todo está dentro del plan de Dios. Por eso es que las cosas que le pasan a usted no parece que, ay, aquí, qué mala suerte tuve. No, Dios tiene todo preparado para que nosotros lleguemos a ser los cristianos que debemos ser. Entonces, estos 3 capítulos nos muestran cómo Dios va a volver a traer a la palestra a Israel como el pueblo de Dios. Entonces, hemos estado viendo en este capítulo 11, el miércoles pasado nosotros vimos la salvación de los gentiles. Si usted se recuerda, vimos cómo Pablo nos explica y nos da una especie de metáfora, y habla de que el olivo, el buen olivo, eran los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, quienes recibieron las promesas, y todas las ramas son todos los descendientes de ellos, descendientes de Jacob. Pero ya el Señor nos ha mostrado que no todos los hijos de Abraham son israelitas de verdad, y nos ha enseñado también que solamente un remanente es fiel a Dios. Entonces Dios vino y del buen olivo, desgajó las ramas originales del olivo, y en su lugar puso ramas de olivo silvestre. La diferencia del buen olivo es un olivo cultivado, cuidado, preparado. Y el olivo silvestre es el que nace así nada más, ¿verdad? Por decir así, por la buena de Dios, ¿verdad? Solo. Entonces, los olivos dan frutos diferentes. Prácticamente el olivo silvestre no da el fruto que se requiere como para sacar aceite y todos los beneficios que tenemos, que se tienen del olivo. Entonces, lo normal es que un árbol de mediana calidad se le injerten de un mejor árbol que él, se le injerten ramas para que el fruto salga combinado y salga mejor de lo que el olivo o de lo que el árbol pudiese dar. Entonces se mejora el fruto agregándole una rama de un árbol superior. Pero en el caso nuestro y en el caso de Israel, Dios desgajó las ramas originales y nos injertó a nosotros, que éramos ramas del olivo silvestre. Es una metáfora, por supuesto. Y entonces nosotros llegamos a beber de la savia del buen olivo, de las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y Jacob. Ahora usted y yo tenemos promesas de las cuales nosotros no teníamos lugar. No éramos parte del pueblo de Israel, no teníamos descendencia israelita, no había lugar en el pacto de Dios para con Israel, no teníamos parte. Pero mediante Jesucristo nuestro Señor, nosotros fuimos injertados. Y repito, al no creer Israel en Jesucristo, ellos fueron desgajados. Muchas ramas fueron desgajadas. No todas las ramas son desgajadas, porque Dios siempre se guarda, no sé si usted se recuerda, un remanente por gracia. Entonces, dentro de Israel, dentro del Israel desobediente, siempre ha habido un grupo de israelitas que sí han creído en Dios. Cuando Cristo se presentó, los primeros cristianos fueron judíos.
Al principio, todos los convertidos eran judíos. Inclusive en las primeras partes de los apóstoles llegaban a la sinagoga y de la sinagoga predicaban y ahí se convertían. Y ellos eran quienes les ayudaban a seguir con la predicación y fundaban iglesias con ellos y los gentiles comenzaban a conocer al Señor. Entonces, dentro de todo el pueblo de Israel, Dios siempre se ha guardado un remanente. Así, mis queridos hermanos, y eso quiero que lo entienda usted. No todo el que me dice Señor, Señor será salvo. No todos los que asisten a una iglesia han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Eso se lo he explicado, que hay dos tipos de iglesia: la iglesia visible, que es la que viene a la iglesia y se acerca a la iglesia todos los días de servicio. Pero la iglesia invisible es la que nosotros no podemos ver. Quien de todos los que vienen son verdaderamente cristianos, nacidos de nuevo. Esa es la iglesia invisible. Entonces, de igual manera, así como de Israel Dios se guardó un remanente, en la iglesia pasa lo mismo. ¿Verdad? En la iglesia pasa exactamente lo mismo. Entonces, al final, amados hermanos, tanto de Israel como de todos los que asisten a la iglesia, siempre es un remanente el que ha buscado y ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, amados, después de enseñarnos lo del olivo silvestre y el buen olivo, nos hace la advertencia de que nosotros, cuando nos vemos injertados y la mayoría de los judíos desgajados, no nos enorgullezcamos y vayamos y miremos de menos a Israel, sino que por el contrario, nosotros tenemos que orar y nosotros tenemos que mostrarles el evangelio. Cuando nosotros entendemos mal la palabra, eso nos lleva a que nosotros tengamos actitudes inadecuadas, actitudes incorrectas, y nos volvemos orgullosos religiosamente hablando, y eso, amados hermanos, es la conducta más torpe que puede haber. Porque ningún creyente tenía derecho a ser salvo. En la iglesia nadie puede jactarse de su salvación porque no es algo que ha trabajado, no es algo que ha conseguido, sino que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo dice: ¿qué tienes que no se te haya dado? Entonces, una de las características del verdadero creyente en cuanto a Dios y su salvación es humilde. Y lo que Dios nos ha dado lo entendemos que es por su gracia y no es por su gran capacidad. O sea, Dios no me escogió a mí porque dijo: no, a este tengo que salvarlo, es tan bueno este ejemplar que hay que salvarlo. No, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para que su gloria al ser escogido, el menospreciado, y convertirse en creyente, nacer de nuevo y ser transformado en hijo de Dios, así nosotros podemos darnos cuenta que la gloria es de Dios y no del que creyó. ¿Se comprende eso? Amén. Entonces, entramos a esta parte. Así es como el gentil se salva, siendo injertado en el buen olivo. Pero ahora vamos a ver la porción donde Dios nos enseña cómo va a restaurar a Israel, porque Dios no ha desechado a Israel por completo. Mire, a mí me encanta esa alabanza: Dios de pactos. Amén, iglesia. ¿Están todos viendo para acá? Si su teléfono no le sirve para la Biblia, brother, yo le aconsejo que lo guarde, ¿sí? No le distraiga, por favor. Entonces, Israel, amados, Dios es un Dios de pactos. Y Dios no se olvida de sus promesas. Dios cumple todo lo que Él dice que va a hacer. Entonces, cuando nosotros vemos cómo, a pesar de que Israel fue rebelde, a pesar de que Israel fue objeto de la misericordia y constantemente de la ayuda de Dios para levantarlo de la situación en la que se encontraba, Dios tenía toda la razón para decir: no, yo no quiero nada con todos ellos.
así como algunos de los creyentes. Dios podría decir, no, ustedes ya no, ustedes quedan cortados. Mas sin embargo, Dios prometió salvar. Y no iba a salvar por nuestros hechos, sino que Él prometió salvar en su poder. Entonces, de la misma manera, entramos ahora en este versículo 25 del capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Comienza Pablo, recuerde que Pablo fue un apóstol dedicado a los gentiles. El miércoles pasado vimos que Pablo intentó llevar el evangelio a los judíos, pero de tanto rechazo y tanto golpe, me recuerdo que el miércoles les dije que 2 veces había sido apedreado. Pablo no, fue 5 veces apedreado y dejado porque lo creyeron muerto, hasta que llegó un punto que Pablo dijo, no, hasta aquí llego con ustedes y yo me voy al pueblo, a los gentiles, ellos recibirán el mensaje. Entonces, pero Pablo dice, no quiero que ignoréis, oiga esto, este misterio. Diga conmigo, misterio. Misterio. Amados hermanos, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de misterio, no es algo que hoy es un misterio, sino que en el Antiguo Testamento no fue revelado, sino que fue revelado para la iglesia, fue revelado para los nuevos creyentes. Esto no se reveló en el Antiguo Testamento. Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no, oiga esto, si usted no logra comprender la palabra, siempre tenemos nosotros malas actitudes, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El apóstol Pablo en el siguiente capítulo nos dice que no quiere que tengamos una mayor evaluación de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino que conforme a la medida de fe. Entonces aquí nos enseña que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, no te creas mucho, no te creas superior, no te sientas meritorio tu salvación, es decir, que ha sido por tu mérito. No había nada en nosotros. Y sin embargo Dios nos escogió. Y esto, amados hermanos, es precioso porque nos escogió cuando estábamos ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. O sea, Dios no es que nosotros nos estamos ahogando y nos tiró un lazo y dice, toma el lazo, y ahí en nuestro último aliento agarramos el lazo y Él nos salvó. No, nosotros nos ahogamos, brother. Nos morimos, estábamos muertos. Y Él trajo a la vida espiritual a un muerto. Eso es lo que Dios hizo. Entonces no hay manera de que usted pueda encontrar en esa acción de Dios algo en el cual usted diga, oh, yo soy esto. No, por eso que Pablo decía, por lo que soy, lo soy por su gracia. Entonces, sigue diciendo el apóstol, entonces este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, oiga esto, endurecimiento en parte. En los versículos anteriores vimos que esto el Señor le llama espíritu de estupor. Diga conmigo, espíritu de estupor, es decir, ojos que no ven y oídos que no oyen el mensaje del evangelio. Entonces Israel, por más que se les ponga el evangelio, no lo recibe. Y muchas personas que escuchan el evangelio no lo quieren recibir. ¿Por qué? Aunque las pruebas son evidentes, aunque los milagros existen y Dios los hace constantemente cuando Él quiere, pero la persona, el que tiene un espíritu de estupor, no cree, no siente, no se convence. Y amados hermanos, cuando alguien está parado en su no, él tiene un endurecimiento en su corazón que nada de lo que usted diga, que nada de lo que usted haga va a hacer que él se convierta. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios lo traiga a Jesucristo. Y entonces el punto es, amados, es que Dios nos tiene que despertar. Dios nos tiene que traer a la vida para que nosotros podamos, una vez traído a la vida, nosotros podamos reconocer nuestro estado pecaminoso. Al reconocer nuestro estado pecaminoso y la condenación del estado pecaminoso, podamos arrepentirnos y arrepentirnos de haber ofendido a Dios y buscar a Cristo
como nuestro Señor y Salvador personal para ser salvo. ¿Por qué muchos cristianos, muchos llamados cristianos, tienen una vida cristiana, valga la redundancia, tan baja, tan poca? ¿Sabe por qué? Porque no ha habido arrepentimiento en su corazón. Ha habido cierta afectividad, ha habido cierto, sí me parece bien, qué bonitas las alabanzas, me gustan los hermanos, me gusta la iglesia, me voy a quedar. Pero no ha habido arrepentimiento, no ha habido dolor por su pasado. Y entonces, como no se han arrepentido, fácilmente vuelven a sus actividades pasadas, porque al no haber arrepentimiento tampoco ha habido salvación. No sé si me doy a entender. Y de ahí es donde se desprende ya en capítulo 7 de Mateo que no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. Entonces sigue diciendo esto, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ese endurecimiento es temporal. Eso es lo que quiere decir en parte, temporal. De hecho tiene dos significados. En parte porque no todos. Temporal porque solo es para un tiempo. ¿Por qué? Porque ahora, al igual que usted se convirtió, se están convirtiendo judíos, pero no son tantos, brother. Son más los que no quieren nada con Cristo. Amados, mire, yo recuerdo pues a la iglesia llevaban al embajador de Israel y todo bien bonito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Allá va el montón de cristianos para Israel. Yo no digo que está bien o mal. Yo en este caso soy como Dante, ni estoy a favor ni en contra, ¿verdad? Aunque quisiera ir a Israel, pero allá vamos nosotros y se traen tierra de Israel como que fuera algo especial y traen aceite de Israel como que realmente fuera algo especial. Entonces, claro, Israel se beneficia de los creyentes porque los creyentes amamos a Israel, amamos el pueblo de Israel, amamos la tierra santa y eso está bien, pero ellos no quieren nada con nuestra fe. Y por eso han sido apartados, han sido endurecidos, pero en parte. Repito, cuando digo en parte es, número uno, no todos. Número dos, es temporal. Amén, ¿se entiende eso? Y después dice, oiga esto, dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Se recuerda que cuando la hermana Luisa todas las veces le dice, Cristo viene pronto y sigamos predicando para que se logre el número de la iglesia. Completemos el número. ¿Cuántos le han escuchado decir a eso? Que nosotros vamos, estamos completando el número. ¿De dónde sale eso? Ve al final de este versículo. Entonces, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí no se refiere a que todos los gentiles, no, al número específico que Dios ha determinado. No todos los gentiles van a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Por eso es que si usted tiene amigos o si usted tiene familia que no es creyente, ore por ellos, brother. Porque el hecho de que usted sea un padre creyente no quiere decir que sus hijos por fuerza van a ser creyentes. No, usted tiene que orar, usted tiene que acercarlos al evangelio, acercarlos para que Dios tenga misericordia de ellos. Y entonces dice, oiga esto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Entrado a qué? A la fe en Jesucristo. Porque no hay salvación, muy Israel o quien usted quiera, no hay salvación sin Jesucristo. Entonces dice el versículo 26, y luego ¿de qué? De que haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Es decir, cuando el último gentil se convierta, entonces va a entrar este proceso. No, ya vamos a ver si nos alcanza el tiempo para que nosotros podamos ver cómo Dios va a hacer para que este pueblo de corazón endurecido pueda reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Brother, ¿qué tanto lo rechazaron? Lo mataron, brother. Lo mataron. Y a la fecha Israel no tiene cargo por eso. No, está bien, fue bien. Para Israel estuvo bien. Si Israel mataba a sus mismos profetas, brother.
Esa es una acusación que el mismo Señor Jesucristo les hizo. Mataran a los profetas y ustedes son hijos. Ustedes dan testimonio de que son hijos de los que mataron a los profetas. Quiere decir que van por el mismo camino y de hecho lo hicieron. Entonces después dice versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Fíjense, amados, aquí Pablo hace relación a Isaías capítulo 59 versículo 20. Y amados hermanos, esto no es nuevo. Esto no es algo que a Dios se le ocurrió, no es un plan B, sino que todo estaba determinado. Entonces dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jehová, dice Jehová. Entonces aquí lo que está hablando, amados hermanos, es que vino el libertador. Se recuerda lo que dice el capítulo 1 de Juan, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, Israel amó más sus obras. De la misma manera ahora, el que no quiere acercarse al Señor, ama más sus obras. Y entonces, luego dice en el versículo 27, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Entonces, el pacto de Dios que habla Jeremías 31, Jeremías 31, 33 y 34, dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Así ha dicho Jehová. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Eso todavía no ha pasado. Una vez más, repito, Israel no quiere nada todavía con su Señor. Entonces, actualmente, vamos al versículo 28, estamos en Romanos capítulo 11, versículo 28, dice: así que, en cuanto al evangelio, y Pablo aquí lo dice claramente, porque eso es, amados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y aquí vamos a lo que les acabamos de hablar de las promesas de Dios. Dios escogió a Israel. Y a pesar de la rebeldía de Israel, Dios no ha renunciado a Israel. Dios es tan, amados hermanos, que no olvida su promesa y la va a cumplir. Por eso es que si Israel no quiere nada con Dios y sin embargo Dios se mantiene fiel a sus promesas, nosotros tenemos todavía esperanza, amados, que Dios va a cumplir sus promesas en medio de las dificultades. Y después dice, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, Dios les dio las promesas y Dios no va a renunciar a las promesas. Dios les dio dones a Israel y Dios no va a renunciar a los dones. Ahora, ¿qué va a hacer Dios para que Israel se convierta? Fíjense, amados, que esto es un punto tan difícil, porque cuando usted escudriña la Biblia y cuando escudriña su propio ejemplo, usted por las buenas no se convierte, brother. De buenas maneras no nos convertimos. De buenas maneras no nos humillamos delante de Dios. Yo, amados hermanos, yo no he conocido a nadie todavía, no sé si habrá, que haya venido al Señor porque estoy tan bendecido y yo estoy tan bien que le voy a entregar mi vida a Cristo. No, Dios nos sumerge a tribulaciones, a dificultades,
para que nosotros vengamos humillados delante de Dios y entonces podamos nosotros entregarle nuestro corazón a Dios. ¿Se acuerda? Un corazón contrito. Diga conmigo, contrito. Repita, contrito y humillado no rechace al Señor. Entonces Dios permite que en nuestra vida hayan muchas dificultades y dificultades tales que nosotros no creemos y a veces decimos, no, es que peor no podría estar. No asegure eso, brother. Porque siempre se puede estar peor y siempre se puede estar mejor. Y si alguno de nosotros tiene tal endurecimiento y Dios ha decidido llamarnos, es como los frijolitos, pues, entre peor es el frijol, más fuego necesita. Y algunos de nosotros son como aquellos frijoles tullidos, ¿verdad? Que necesitamos fuego y más fuego. Yo recuerdo que mi mamá agarraba los frijoles y los partía y si no los mordía y si no se partían fácilmente, no, esto todavía le hace falta fuego. Y entonces Dios permite que llegue fuego a nuestra vida de tal manera, oiga esto, que no tengamos más salida que rendirnos al Señor. Porque mientras nosotros tengamos salida a la izquierda o a la derecha, es decir, al médico, al abogado, al banco, al amigo, al tío, al primo, entonces vamos allá, pero llega un momento que ya no hay salida, que ya no hay manera, ya no hay camino más que Jesucristo. Y entonces para eso usted tiene que tener un corazón contrito y humillado. Amados hermanos, acuérdese cómo vino a Cristo. Acuérdese de las cosas que le han pasado o que le están pasando. Y usted dirá, pero es que Dios es mi Padre. Por eso, amados, Dios dice que Dios al que ama, corrige. Y Él mismo dice que Él no va a dejar la obra a medias, que Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Entonces, de igual manera, como a nosotros nos hizo pasar por fuego para que nosotros podamos tener un corazón humilde, de la misma manera Dios está haciendo lo mismo con Israel. En el año 70, como les dije ya hace algún momento, Israel fue destruido. Y muchos consideran que esa tribulación, la cual la Biblia habla, el tiempo de angustia de Jacob, acuérdense, Jacob es el nieto de Abraham, de ahí vino que Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces, este tiempo de angustia todavía no ha pasado. Se cree que en el año 70, oiga esto por favor para que entienda las cantidades y del tiempo que pasó. Se cree que en el año 70, cuando los romanos arrasaron Jerusalén, prácticamente murieron casi 1 millón de judíos en esa batalla. Pero no podemos nosotros pensar que esa es la tribulación que va a hacer que todo Israel sea salvo. ¿Por qué? Porque eso fue en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿Israel se ha arrepentido? No. Y después le pasaron cosas peores, amados. Ya años antes el Señor Jesucristo permitió que toda Jerusalén fuese llevada cautivo a Babilonia y ahí murieron miles y miles también de judíos. Luego, amados, usted conoce el Holocausto. Con Hitler murieron alrededor de 6 millones de judíos. Entonces, Israel ha sufrido y Dios lo ha rescatado. Pero no es el evento final donde Israel va a ser salvo. Y amados, nosotros sabemos, o eso creemos, eso espero que usted crea, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Mas sin embargo, Israel en su rebeldía necesita que Dios lo someta y lo sigue sometiendo a sufrimientos hasta que Él reconozca que es Dios quien lo ha liberado. Pero ese problema no ha terminado, brother. Esto sigue, el asunto sigue. Mire lo que dice, por favor, Jeremías capítulo 30, versículo 7. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Vamos a ir avanzando, vamos a leerlos en la pantalla. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Esto, cuando Jeremías dijo esto, tiempo después fue llevado cautivo
a Babilonia y miles de judíos murieron. Pero ahí dice, oiga esto, tanto que no hay otro semejante a él. El año 70 fue peor, el holocausto con Hitler fue peor, mas sin embargo estos tres grandes eventos de sufrimiento no han hecho que Israel se convierta. Israel siempre sigue rebelde. Ahora busque Daniel capítulo 12, versículo 1, por favor. Daniel 12, 1 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Oiga esto, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, no todos todos los nombres de los judíos están escritos en el libro, sino que solo un grupo, un remanente. Si pasa con la iglesia, también va a pasar con Israel. Ahora, mire lo que dice, por favor, Zacarías. Eso es lo que quiero llegar a una conclusión, amados. Zacarías, capítulo 12, versículo 1. Póngale atención a esto, por favor. 12, 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Es decir, Jehová, el creador, va a ser Jehová el que consuma, Jehová el que ejecute. Versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Israel. Versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí está hablando de una guerra, oiga esto, a nivel mundial, donde todos los pueblos, oiga esto por favor, irán contra Israel. Amados hermanos, cuando usted ve nuestro tiempo, pues, y todo lo que está pasando, vemos a Israel, a pesar de ser tan pequeño, como una potencia, y todos los pueblos que están alrededor le tienen miedo. Entonces, claro, este país está apoyando a Israel, pero si usted se da cuenta, cuanto más tiempo pasa, cuanto más gobiernos gobiernos que no apoyan a Israel toman el poder, llegan al poder, este país está alejándose cada vez más de Israel. Y poco a poco Estados Unidos, excepto con este presidente que ha dado un apoyo fuerte a Israel, no digo yo que está bien o no está bien, eso no, yo no soy político, sino que yo estoy viendo la Biblia. Entonces, Estados Unidos está apoyando a Israel y esa es parte de la fuerza de Israel. Entonces usted diría, ¿pero es Dios o es Estados Unidos? Es Dios quien ha puesto a Estados Unidos. Pero cada vez que gobiernos que son contra Israel llegan al poder, Estados Unidos se va apartando cada vez más, y un día, según la Biblia, Israel va a estar solo. Israel no va a tener quien le ayude, no va a tener quien le apoye, Estados Unidos va a dejar de ser el hermano mayor de Israel, sino que Israel va a estar completamente solo y todos los pueblos van a llegar a él. Sigamos por favor con el texto. Estamos en Zacarías capítulo 12, por favor. Entonces, dice ahí, en aquel día yo pondré a Jerusalén, pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Versículo 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré los ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Versículo 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén. Bueno, les voy a resumir.
La Biblia nos enseña, amados hermanos, que la iglesia tiene su tiempo. Ahorita, desde que Jesucristo murió, nació la iglesia y la iglesia ha sido la encargada de predicar el evangelio. Pero va a llegar un momento, según lo enseña 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 17, la iglesia va a sonar la final trompeta y la iglesia va a ser arrebatada. Una vez que la iglesia sea quitada de en medio, va a comenzar un tiempo que la Biblia llama como la tribulación. La tribulación. Es un periodo de 7 años, divididos en la mitad 3 años y medio. La primera parte se llama la tribulación, la segunda parte es la gran tribulación. Que vendrán no solamente guerras, sino que catástrofes y un montón de eventos, amados, cual nunca jamás ha habido. Ese tiempo es el tiempo que la Biblia reconoce como el tiempo de angustia de Israel. Más adelante en Zacarías dice que de su pueblo 2/3 partes serán muertos. Todo el pueblo de Israel que no confía en Jesucristo como Señor va a ser muerto. Y 1/3 parte de Israel, vuelvo, un remanente será tomado por Dios y será salvados los quienes su nombre está inscrito en el libro de la vida. Es un evento que la iglesia no se ha inventado, sino que la Biblia lo sostiene. Y entonces cuando Israel se vea atacada y casi destruida, aparecerá el libertador, aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Israel no tendrá más que reconocer a quien ellos mismos traspasaron y va a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces todo Israel que reconozca a Jesucristo como Señor será salvo. Porque no hay salvación sin Jesucristo. Entonces vienen tiempos para este mundo y vienen tiempos para Israel muy difíciles. Pero desgraciadamente, amados hermanos, nosotros no atendemos a las buenas, amados. El sufrimiento nos pule, quita las escorias de nuestro corazón. Y entonces el pueblo judío que sobreviva es el pueblo que Dios va a cuidar. Volvamos por favor a Romanos, por favor. Romanos capítulo 28 dice, capítulo 11, versículo 28 dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Es decir, por causa de la promesa son amados. Ahora son rebeldes, pero Dios no cambia su promesa. Dios no cambia su manera de ser. Él no deja de ser fiel. Y entonces dice 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces Dios hace lo que sea para poder salvar a Israel. 30, pues como vosotros también en otro tiempo, oiga esto, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Se recuerda que Israel no quiso, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues en esa razón nosotros sí le recibimos y en nosotros por la desobediencia de ellos recibimos misericordia de Dios. Y luego sigue diciendo, así también, versículo 31, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amados, decía la otra vez, Israel nunca ha tenido lo que nosotros tenemos. Si bien es cierto, nosotros no vimos lo que Dios, los milagros que Dios hizo sobre Israel, pero la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, el hecho de que nosotros ahora seamos hijos de Dios, que en nosotros mora el Espíritu Santo,
de que yo no necesito ni siquiera venir al templo para poder reunirme con Dios. No necesito presentar sacrificio, ni siquiera traer ofrenda para poder tener entrada, porque la ofrenda fue Jesucristo. Ahora yo estoy en ese punto donde yo puedo ir en cualquier momento de mi día, puedo buscar a Dios, y la Biblia dice que yo tengo una entrada libre al trono de la gracia, al Padre. Eso nunca jamás lo tuvo Israel. Entonces dice, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ahora Israel mira a la iglesia. Israel mira el actuar de la iglesia. Mira la devoción de la iglesia. Sin embargo, no basta eso. A algunos sí. Unos escuchan la predicación del evangelio y se convierten, pero la mayoría no. Entonces dice el versículo 32, y aquí está el punto: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, dice que Dios nos sujetó a todos, a toda la humanidad en desobediencia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió la desobediencia? ¿Por qué no Dios escogió la bondad? ¿Por qué no Dios escogió la humildad? No, tenía que ser la desobediencia. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser la desobediencia para atarlos a todos en desobediencia? ¿Por qué? Porque todos somos desobedientes. Si hay un común denominador en la humanidad, es la desobediencia. Y entonces Dios los sujetó a todos. Ok, todos son desobedientes. Ok, por su desobediencia todos están perdidos. Todos están condenados. Y eso es lo que dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos, judíos y gentiles. Entonces, al dejarlos a todos, oiga esto por favor, al dejarlos en el punto de la desobediencia, es decir, de la perdición, entonces Dios viene y comienza a llamar uno a uno. Como todos estábamos perdidos, judíos y gentiles, entonces Dios comenzó a tener misericordia de algunos. ¿Y por qué solo de algunos? Porque todos éramos desobedientes. Todos éramos desobedientes. Entonces, al no tener mérito en nosotros, Él puede decidir y Él puede llamar por el puro afecto de su voluntad. Ahorita, judíos y gentiles, todos desobedientes. Y entonces al ser llamados por Dios, creemos en Jesucristo, y a través de Jesucristo volvemos al Padre. En medio de la tribulación, Israel, porque el Israel actual, al no tener esa relación con Dios que tenía en el Antiguo Testamento, ya muchos ya no creen en el Dios de la Biblia. Se llaman israelitas, otros se llaman israelíes, como para hacer la diferencia entre yo sí soy devoto del Dios de la Biblia y yo no. En medio del pueblo de Israel, usted ve lo que nosotros conocemos como la Tierra Santa. Allí en un año se hizo el desfile gay más grande de toda la tierra, en lo que Dios escogió. Donde donde puso su ciudad eterna, Jerusalén. Por eso, amados hermanos, a pesar de esa desobediencia, Dios no se olvida de su pueblo. Y entonces sujeta a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego dice, para tener misericordia de todos. Y entonces Pablo dice, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque le aseguro que si alguno de nosotros nos hubiésemos ocupado la silla de Dios por un momento, nosotros hubiésemos desechado. Y si nosotros comenzamos a desechar, ¿quién queda en pie? Este no se lo merece, este tampoco, este tampoco, este tampoco. En cambio, Dios tomó lo que nosotros teníamos en común, la desobediencia. Y a partir de la desobediencia, a través de Jesucristo, Él comenzó a derramar perdón y comenzó en su gracia a llamar a los creyentes, creyentes gentiles y creyentes judíos.
Y luego dice, después de la admiración de Pablo, ¿verdad? De ver la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, ¿quién pudo haber adivinado esto? Y tan es así que dice el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amados, mire, en el huerto en Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que comieran de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Pudo haber desechado allí. Pero Dios hizo un plan para poder redimir a la humanidad. No a toda, sino que a un grupo específico. Un remanente de todo el mundo. Y entonces dice el versículo 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36, y esto es lo que a nosotros nos cuesta entender, porque yo tengo derecho, ¿verdad? No me gusta eso, porque eso que me estén haciendo a un lado, tanto dolor. ¿Y por qué? Las cosas que usted tiene, brother, las cosas que usted ha comprado con su dinero, o que le han dado, pues, y le diga, esto es tuyo. No es cierto que da cólera que alguien le diga, nomás te regalo esto, y llega el que se lo regaló, ¿y qué has hecho lo que te di? ¿No veo que te lo pongas? ¿Y por qué lo pones ahí? Y comienzan a revisarle lo que se supone que ya es suyo, ¿verdad? Nos molesta, ¿por qué? Porque ya es de nuestra propiedad. ¿Me lo regalaste o no me lo regalaste? Pues Dios no le ha regalado la tierra a nadie. Oiga, y aquí en un solo versículo, el versículo 36 explica, dice, porque de Él habla de propiedad, o sea que Dios hizo la tierra para Él. Y después dice, y por Él, es decir, que todo lo que existe fue hecho por medio de Él. Y para Él lo hizo para sí mismo. Entonces son todas las cosas. Y Él puede resolver como Él ha decidido resolver. Y entonces después Pablo de decir, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amados, mire, yo sé que hay mucha protesta en el corazón del hombre cuando el hombre no puede hacer lo que se venga en gana. Yo quiero tomar las decisiones de mi vida, amados hermanos, pero es Dios quien te hizo. Y la Biblia enseña que nos hizo para la gloria de Él. No nos ha hecho para otra cosa. Y lo que el hombre tiene que hacer es adorar a Dios. Y como no lo puede hacer en su carne, Dios lo hace nacer de nuevo y lo llama y lo hace hijo de Dios. Amados, un día, Dios va a volver a tratar con Israel. Pero a la fecha, Dios no se ha olvidado de Israel. Sigue tratando en medio de conflictos y sufrimientos y muerte y conflictos. Israel no ha tenido un tiempo libre, un tiempo sin batalla. Y usted se da cuenta cómo ahora el antisemitismo es algo normal, que todo va caminando al odio contra Israel, todo, por todos lados. Mire, es como hablar del cristianismo. Usted puede hablar de Buda, usted puede hablar de Zoroastro, usted puede hablar de todas las religiones, puede hablar y dar la opinión y nadie le dice nada. Hable de Jesús, hable del cristianismo y entonces comienzan a usted a relegarlo. Pues un día, ahora, amados, vemos que todos están haciendo a un lado y el antisemitismo era uno de los hijos de Adán y Eva. Entonces, allí el antisemitismo ahora se está haciendo popular. Porque este mundo está comandado, amados hermanos, por el príncipe de las tinieblas. El príncipe de la potestad del aire que rige los corazones de los hombres. Pero de allí, uno a uno, somos rescatados por Dios. Y esta, amados hermanos, es la historia de cómo Dios va a hacer no solamente que los gentiles que creemos en Él seamos salvos, sino que cómo Él va a traer a su pueblo de regreso a su Padre. Pongámonos en pie, amados. Démosle gracias a Dios. Hay un montón de cosas, amados, que no entendemos, que no sabemos. Pero mientras nosotros sigamos caminando en fe, usted siéntase contento, amados, que ha sido tomado en cuenta por Dios, que ahora usted está de este lado.
que por alguna razón que solo está en la mente de Dios, usted y yo somos salvos. Y que así como un día desgajó a Israel, un día, después de mucha tribulación, Israel va a volver a ser incorporado. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, después de haber escuchado esta palabra. Hay cosas tan difíciles, Dios, y cuando vemos en la Biblia, Padre, todo lo que tú vas a hacer, nos dice, wow, cuánto dolor, cuánta dificultad, pero es que el corazón está tan lejos de ti. Y solo cuando el corazón del hombre se encuentra perdido, sin esperanza, es que sus ojos se levantan a ti para buscar en ti, Señor, la salida. Oh Padre, cuánta sabiduría hay en ti, Señor. Recordamos nuestro tiempo cuando entregamos nuestro corazón. Pasamos por nuestra propia tribulación y dificultad para poderte reconocer a ti como Señor y Salvador personal. Oramos por Israel, Señor. Oramos porque cada vez más sean rescatados previo a ese tiempo difícil de Jacob. Gracias, Dios, por ayudarnos a comprender. Gracias, Dios. Solo ayúdanos, Dios, a reconocer que tú reinas por sobre todas las cosas. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.